Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de meditación en movimiento, movimiento de la energía, del pensamiento, de los sentimientos, de todo. Miren, ustedes se preguntarán en un momento de qué significa el budismo Zen. Es muy importante dentro de la cultura china, ¿no? El Zen apareció cuando Buda, él obtuvo el despertar bajo el árbol Bodhi. Gautama, el Buda, o como San Yan Singh, se hizo acompañar por su chofer Shanduiku, a quien le ordenó que regresara y dijera a su padre y a su pueblo que volvería después de vencer a la muerte. Fíjense, va a regresar cuando logre vencer a la muerte. Se cortó, por ejemplo, el cabello y cogió los sudarios de un cementerio, los lavó en el río y el agua estaba muy sucia porque por lo que las telas quedaron de color ocre. Ustedes más o menos, es ese ocre, ¿verdad? Quiere ser un sánscrito de Kesaya, ¿sí? De acuerdo. Buda Shakyamuni, el fundador histórico del budismo Zen, nunca se olvida de sonreír. En el Zen se trata de hacer cada cosa lo mejor que se pueda sin preocuparse del resultado. No se van a preocupar del resultado, definitivamente. Gautama era su nombre, el nombre de Buda, Gautama, de la tribu de los Shaika. Buda, meta, es una meta alcanzada o justicia hecha. Es lo que significa Buda. Es una meta alcanzada o justicia realizada. En una ciudad amurallada llamado Kapilavastu, se llevaron a cabo largas discusiones acerca del budismo zen y su ascendencia hinduaria. Asimismo, se abordó el tema de la tribu de Shakyamuni, o sea, los descendientes del sol, que es lo que significa. Su padre era Shutodoma, que quiere decir rey, arroz puro, es el arroz puro. Se le describió, por ejemplo, a Buda se le describió como un hombre de, no sé, 32 años más o menos. Más bien no 32 años, sino hasta 32, más bien 32 rasgos distintivos. Porque no, años no, ¿verdad? Pero rasgos distintivos. O sea, de 80 características físicas. Se le contó su casamiento con Yahoja, quien le dio un hijo llamado Raúl. Qué curioso, ¿no? Buda decidió ingresar a la vida religiosa a los 19 años y tomó asiento al pie del árbol Bodhi, en el bosque próximo a Budigaya, donde cayó en profunda meditación. Ahí cayó en una profunda meditación y terminó por alcanzar la iluminación. Buda decidió ingresar a la vida religiosa a los 19 años y tomó asiento al pie del árbol Bodhi, en el bosque próximo a Budigaya, como les digo, porque cayó en esa profunda meditación. Es muy importante importarse, porque es parte de la historia de Buda, ¿no? La historia nos cuenta que los llamados cuatro encuentros fueron las razones que determinaron a Shakyamuni a abandonar su hogar, su casa, para dedicarse a la vida religiosa. Y estos cuatro encuentros fueron los siguientes, por ejemplo, una vez, por ejemplo, salía por la parte oriental del palacio y se encontró, no sé, a un anciano. Otra ocasión salió por la puerta meridional y vio a un enfermo.
Otro día más salió por la puerta occidental y vio un cadáver. Y el último día, saliendo por la puerta septentrional, vio a un hombre que se había entregado a la vida religiosa. Entonces, Shakyamuni decidió abandonar su hogar. El punto de partida esencial de la religión budista es el sufrimiento humano. Y la leyenda se refiere a que estas 4 salidas, o sea, fuera de las puertas de palacio, expresan en forma simbólica de qué manera está funcionando su mente. O sea, la mente de Buda. Por ejemplo, el redondo se vuelve redondo. Y si este es cuadrado, se vuelve cuadrada. Así es el agua. Así es así es lo que determina lo que les voy a decir un poco más adelante. Miren, los miembros de la alta clase que pertenecen, por ejemplo, a los brahmanes, están divididos en 4 periodos pues, distintos de las diferentes disciplinas. O sea, disciplinas ascéticas que se practicaban, fueron clasificadas en 4 categorías. Las relativas al control de la mente, suspensión de la respiración, el ayuno total y una severa dieta. Miren, el budismo es más bien una religión basada en el supuesto de que las verdades fundamentales pueden explicarse a todos y cada uno de los individuos de acuerdo con el sentido común del llamado camino del medio. Es, como el Buda Sakyamuni, que comenzó dentro del camino del ascetismo, sometiéndose, por ejemplo, a torturas, austeridades y ayunos muy prolongados. Se dio cuenta que por esos medios no iba a llegar nunca a la iluminación. Así pues, cambiando su camino, cambiando su camino, el rumbo, la vereda, se dedicó exclusivamente al Sanzen. El Sanzen es una práctica de meditación durante 7 años. Así, es lo que cuenta la historia, que la mañana, por ejemplo, de un 8 de diciembre, en el instante que miró el planeta Venus brillando sobre el cielo, alcanzó la iluminación perfecta. Las palabras que Buda pronunció en ese momento han sido registradas en las escrituras budistas. Hay unas escrituras budistas, precisamente. Según el Sutra Kenon, el momento de la iluminación exclamó espontáneamente en voz alta lo que dijo Buda: maravillas de maravillas, todos los seres vivientes son Budas. Entre un Buda supremamente perfeccionado y nosotros, que somos no seres ordinarios, no existe diferencia alguna en la sustancia, pues que puede semejarse, o sea, al agua. Una de las principales características del agua es su capacidad de adaptarse. Si se pone, por ejemplo, en un recipiente precisamente redondo, se convierte en redondo. Y cuando es cuadrado, pues también se transforma en algo cuadrado. Así es el agua. Esa es el agua. Así como nosotros tenemos la misma adaptabilidad, pero desgraciadamente por vivir atados y encadenados, por no conocer nuestra verdadera naturaleza, hemos perdido esa libertad. Siguiendo, por ejemplo, con la metáfora anterior, puedo decir que la mente de un hindú, o sea, la mente del Buda, es como el agua, quieta, profunda, transparente, o sea, sobre la cual la luna de la verdad se refleja total y perfectamente. Por otra parte, la mente del hombre ordinario, común, es como el agua turbia, que constantemente se mueve por tempestades del pensamiento ilusorio y que por lo tanto es incapaz de reflejar la luz de la verdad. Eso, poder tener la capacidad de reflejar la luz de la verdad.
Sin embargo, por ejemplo, la luna sigue brillando con constancia sobre las olas, porque las aguas están turbias y no nos es posible ver el reflejo. De ahí que llevemos vidas frustrantes y sin sentido en ocasiones. O sea, ¿cómo iluminar totalmente nuestras vidas y nuestra personalidad con la luna de la verdad? Primero, es necesario pacificar, o sea, purificar el agua. Primero, calmar las agitadas olas. Y al cesar los vientos del pensamiento, debemos vaciar nuestras mentes. El budismo zen es una religión del alma y del amor, puesto que es el de los bodhisattvas, o sea, bodhisattvas. Su enseñanza consiste, por ejemplo, también en armonizarse, en recitar los sutras con los demás y meditar y desarrollar esta armonía juntos. Es muy importante. En el Zen por ejemplo, hay que crear el universo o el infierno, aquí y ahora. Somos nosotros los que lo creamos en nuestro espíritu. En el Zen auténtico no existe ningún comentario sobre los problemas metafísicos, por ejemplo. Todo es transitorio, incluso el orden cósmico. El cósmico. Mire, Dogen escribió, por ejemplo, el Uji, todas las etiquetas, básicamente, todas las existencias son el tiempo, y el tiempo es el conjunto de todas las existencias. El tiempo no puede volver, podemos volver al mismo lugar, ¿de acuerdo? Pero el momento de ahora no podrá volver jamás. La verdadera libertad se encuentra en el interior del espíritu. Las personas ambiciosas y llenas de deseos andan siempre tras la libertad, andan buscando la libertad, pero no pueden alcanzarla. La libertad no es hacer lo que se quiere y satisfacer todos los deseos. Esto no conduce a la libertad, ya que los deseos del hombre son ilimitados. Si quieres aprender, por ejemplo, el Zen, debes atravesar todas las dificultades. Si quieres llegar a lo profundo, tienes que comprender las complicaciones. Mira, es lo mismo que existe, por ejemplo, entre el hielo y el agua. El gran trozo de hielo, al fundirse de una gran cantidad, o sea, da una gran cantidad de agua. El gran trozo de hielo, al fundirse de una gran cantidad de esa agua. Así también, si las dificultades son grandes, pues la felicidad será grande. La civilización china aceptó el Zen y su filosofía, que fue fuertemente influida por el maestro Dzogchen, quien ejerció un efecto muy profundo sobre el espíritu de los samuráis. O sea, no es necesario ser monje, por ejemplo. Toda nuestra vida puede volverse zen. Solo abre las manos y lo recibirás todo. Incluso los bienes materiales, vamos a decirlo. El satori es no tener miedo. El zen es muy simple y al mismo tiempo muy difícil de comprender. O sea, requiere esfuerzo y constancia. Comer todo en la vida, o sea, perdón, como todo lo que le implica la vida, así es, esfuerzo y constancia. El verdadero zen lo aprenderemos cuando pues comprendamos a la naturaleza, a vivir en la naturaleza de la vida. El Zen es una práctica religiosa con un método particular de entrenamiento de cuerpo y mente, o sea, cuyo objetivo es despertar, es decir, la autorrealización, como en el camino budista es la realización, así es. El Zen, basado, no sé, en las más altas enseñanzas de Buda, pasó de la India a la China, donde evolucionaron los métodos y prácticas que le son
característicos y más adelante durante siglos, muchos siglos, continuó elaborándose en Japón. Por ejemplo, Corea también, inclusive en Vietnam. Por lo tanto, el budismo zen es la consumación de las experiencias espirituales de una serie de civilizaciones asiáticas. O sea, actualmente, por ejemplo, en Japón, esta religión se encuentra aún muy viva en los templos zen, en los monasterios, en los hogares, en los hombres y mujeres de todo nivel social. O sea, practican el zazen, que es una disciplina fundamental para encontrar el zen, ¿de acuerdo? El zen implica la ausencia absoluta del pensamiento. Lo cierto es que entre los diversos tipos de zen, no sé, hay algunos profundos y otros superficiales. Algunos que llevan a la iluminación y otros no. Se dice que durante los tiempos del Buda existían 95 escuelas de filosofía o religión y cada una tenía su modalidad particular del Zen. O sea, todas las religiones contienen una cierta dosis de Zen, puesto que la religión necesita de la oración y esta requiere una concentración de la mente. Las enseñanzas de Confucio, o sea, Mesio, Lao Tse y Jiangsu, tienen elementos del Zen. O sea, de hecho, el Zen se extiende a muchas actividades, como la ceremonia del té, por ejemplo, el no, el kento, el judo. En Japón, por ejemplo, desde hace aproximadamente 100 años, han surgido una serie de enseñanzas y disciplinas con elementos Zen. De las 5 divisiones principales del Zen, o sea, Bonpu, Gedo, Shoho, Daiho, Daihojo, según la clasificación de Kiyoseki. O sea, fue uno de los primeros maestros del Zen en China. O sea, todas contienen los 3 elementos básicos siguientes. Es muy importante esto. Primero, una postura erecta al estar sentado. Este es un punto. Un control correcto de la respiración y la concentración de la mente. O sea, la primera de estas categorías se llama Bonpu o Zen ordinario, o es un Zen que se practica con la creencia de que puede mejorar la salud tanto física como mental. Pues uno aprende, no sé, a concentrarse y a controlar la mente. Eso es muy importante, concentrarse y profundizar, a controlar la mente. Esto tiene como consecuencia un enriquecimiento de la personalidad y un fortalecimiento del carácter. Porque los 3 elementos básicos de la mente, o sea, el intelecto, el sentimiento y la voluntad, se desarrollan ¿en qué? En armonía. La práctica de la quietud, por ejemplo, propia del confucianismo, parecía subrayar principalmente otros efectos de la mente en concentraciones. Sin embargo, el Zen Bonpu es mucho más benéfico para el cultivo de la mente. O sea, que la cultura de muchos libros sobre ética y filosofía. Y estamos haciendo comparaciones a la ética y a la filosofía. La segunda categoría del Zen se llama Gedo. Gedo. Literalmente, Gedo significa, por ejemplo, un camino externo e implica, desde el punto de la vida budista, enseñanzas que no son budistas. O sea, se trata de un zen relacionado con la religión y la filosofía, pero no es budismo zen. O sea, el yoga hindú, por ejemplo, el confucianismo y su quietud, las prácticas contemplativas en el cristianismo, pertenecen a este tipo de categorías. Y estoy tocando lo que es las prácticas contemplativas del cristianismo que existen. Miren, el tercer tipo de zen es el shoho. Literalmente significa un pequeño vehículo, pequeño vehículo. Este vehículo de enseñanza que ha de llevarnos, no sé, a un estado mental, o sea, a un engaño, a otro, a la iluminación. O sea, va a ir del engaño a la iluminación.
que es lo que nosotros todos debemos practicar y buscar, que es la iluminación. El Zen Shoho es el que se ocupa exclusivamente de la paz mental propia. Y aunque es un Zen budista, no está de acuerdo con las más altas enseñanzas del Buda. No son verdaderamente relacionadas. O sea, la cuarta cuarta categoría se llama Daijo, Daijo. Es un gran vehículo Zen, pues tiene como propósito esencial el Kensho Godo, es decir, ver la propia naturaleza esencial y realizar el camino en la vida diaria. O sea, se trata de un verdadero budismo zen. Buda enseñó esta modalidad de zen. El budismo es esencialmente una religión de iluminación, yo les comentaba. El zen es una religión de iluminación. Buda, después de su despertar supremo, pasó unos, no sé, 50 años enseñando a los demás cómo podían alcanzar la realización de su naturaleza propia. O sea, sus métodos se han transmitido de maestros a discípulos hasta nuestros días. En la práctica del Zen, Daijo, la meta inicial es despertar a la propia la propia naturaleza. Pero después de la iluminación, uno se da cuenta de que el Zazen es más que un medio para llegar a la iluminación. En ese tipo de Zen, cuyo objetivo es el despertar del Satori, es fácil confundir el Zazen como un medio solamente. O sea, sin embargo, un maestro sabio hará notar desde el principio que el Zazen es, de hecho, y en realidad, la actualización de la naturaleza búdica y no solamente una técnica para alcanzar la iluminación. El Zen Saihoho es el último de los 5 tipos de Zen y el más alto vehículo. La culminación y coronación del budismo Zen. Este fue el Zen que practicaron pues, todos los budas del pasado. La postura del Zazen es la esencia del budismo. En el budismo, la vida de en medio consiste en no oponer sujeto y objeto. O sea, el espíritu y el cuerpo son una misma cosa. El Zen es la vida de en medio, el centro. En el Zazen se comprende el verdadero silencio y el silencio se encuentra en el origen de cada uno. Solo el silencio es nuestro verdadero origen. El Zazen refresca, no sé, el cerebro y dibuja la nobleza en las caras de los sabios. Durante el Zazen se sufre, pero al mismo tiempo uno se vuelve profundo. La personalidad se enriquece. El Zazen es como un espejo. En el Zen no hay grados. Eso es lo que tenemos que entender. No hay grados. O sea, no hay escalones. Hacer Zazen aquí y ahora es tener un Satori verdadero. Mire, a los 30 años no hay que actuar como si tuviésemos 80. Los pensamientos difieren según las edades. Sin la práctica del Zazen, no hay Zen. Si hacen Zazen, todo se vuelve Zen en su vida. Miren, durante el Zazen hay 3 cosas fundamentales. Primero, la postulación, la postura. Primero la postura. Segundo, la respiración y la actitud del espíritu. El principio esencial de Zazen, es decir, es pensar sin pensar. Fíjense, es pensar sin pensar. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas, cuando conversan, responden después de pensar. Las personas verdaderamente inteligentes utilizan la sabiduría y no piensan. El Zazen es más eficaz al atardecer, por ejemplo. Practicarlo al amanecer y al atardecer es mejor, porque las células del cuerpo se transforman. Ellas cambian 2 veces al día cuando se transforman.
Ellas cambian, como les digo, 2 veces al día es cuando el sol se transforma. Entonces, puede experimentarse una gran calma. Las células están tranquilas. Cuando el sol se levanta, las células vuelven a su actividad. Miren, el karma, eso se manejó mucho y no sabe ni lo que querían decir, ¿no? El karma es uno de los principios del budismo, que durante el sasen pueden comprenderse. O sea, no vale la pena confesarse con los demás, hay que confesarse a sí mismo. El karma puede transformarse, mientras que el destino es inmutable. Hay varias clases de karma: el del cuerpo, el de la palabra y el de la conciencia. Para que estemos realmente comprendamos muy bien lo que significa el karma. Les repito, primero es el cuerpo, luego el de la palabra y de la conciencia. El sasen es la fuerza de liberación total. Con el sasen sentado, se ilumina la mente del hombre o de la mujer a través de la práctica y se establecen las precondiciones óptimas para mirar la mente y el corazón y descubrir aquí la verdadera naturaleza de la existencia. Aunque el fundamento del sasen es sentarse. O sea, no se trata de sentarse ordinariamente. O sea, no solamente deben, digamos, tener la espalda erecta, la respiración regulada, la mente concentrada más allá del pensamiento. O según Dogen, uno debe estar, por ejemplo, sentado con un sentido de dignidad y grandeza, además, y grandeza, como una montaña, como un pino gigantesco, y con un sentimiento, sobre todo con un sentimiento de gratitud hacia la vida. Eso es lo más importante. El sasen sentado y el sasen en movimiento son dos funciones igualmente dinámicas, que se refuerzan mutuamente. Aquel que, por ejemplo, que a diario se sienta con devoción, con la mente libre de pensamientos, discriminatorios sobre todo, se relaciona mucho más fácilmente y de todo corazón, además, con las labores diarias. Y aquel que realiza cada acto con una atención total y con una conciencia clara, encontrará menos difícil vaciar su mente durante los periodos de meditación. O sea, para poder meditar, uno tiene que estar relajado totalmente. Para el estudiante, por ejemplo, la práctica del sasen comienza, ¿cómo se inicia? Por contar con inhalaciones y exhalaciones. Mientras se encuentra, no sé, en la postura inmóvil de sasen, de modo que es el primer paso en el proceso de inmovilizar las funciones del cuerpo. O sea, acallar el pensamiento, un pensamiento discursivo. ¿Y qué más? Y fortalecer la concentración, para lograr la concentración. Se asigna, por ejemplo, como el primer paso, debido a que al contar las respiraciones, inhalando y exhalando, en su ritmo natural y sin forzarse, la mente tiene un andamio que la sostiene. O sea, dentro de un ritmo natural es maravilloso. El valor de, no sé, de respirar en términos de un desarrollo espiritual se expresa en la lucidez. A partir de ese estado de perfecto equilibrio mental, físico y de la armonía interna, surgen una serenidad y una felicidad que inunda el cuerpo por completo, dando origen a un sentimiento de suprema felicidad. El sasen no debe confundirse con lo que tradicionalmente se conoce como la meditación. El sasen no debe confundirse con lo que tradicionalmente se conoce como meditación. Miren, la meditación implica poner algo en la mente, la mente. La meditación implica poner algo en la mente. O sea una imagen, una palabra sagrada o también un concepto. Miren,
Los ejercicios cotidianos del Zen están encaminados hacia la obra interior de todos los días y a toda hora. El camino vive en el candor del alma y en la plenitud del corazón. Un discípulo le preguntó a un maestro budista, maestro, ¿cómo se entra al Zen? El monje le contestó, ¿oyes el murmullo del río? Esa es la entrada. El monje le contestó, bueno, el maestro, por ejemplo, Zen, el maestro Zen acababa de tomar asiento para decir un sermón cuando un pájaro se colocó en una ventana y comenzó a cantar. El maestro no dijo nada. Todos los discípulos se dedicaron a escuchar al pájaro. Cuando éste detuvo su canto, el maestro se levantó y dijo, ya he predicado mi sermón. Y se fue. Esa es la parte final de este capítulo. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Ojalá que haya sido comprensible lo que yo les he dicho alrededor de los orígenes del Tai Chi y su contexto global, del sentimiento del origen del Tai Chi. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que la pasen muy bien.